Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos a este segmento digital que se llama Respuesta Bíblica. Y quiero antes de empezar darle una introducción a este segmento. Respuesta Bíblica no es una iglesia, quiero dejar eso bien claro. No es una iglesia. Yo no soy pastor, yo no soy un predicador, yo no tengo ningún cargo ni ninguna posición pastoral en ninguna iglesia. Simplemente soy una persona, soy un ser humano que tengo inquietudes, que quiero compartirles a ustedes pensamientos, ideas, pero todo basado siempre en la Biblia. Gloria a nuestro Señor Jesucristo sentado en la diestra, a la diestra del Padre por los siglos de los siglos. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Entonces, con respuesta bíblica, que es un espacio que el Señor me ha inspirado a crear para que poder compartir con ustedes ciertas cosas inquietudes que tengo. Y con estas inquietudes, con la Biblia, darles respuesta, una respuesta verdadera. Ahora, no soy yo, ni yo soy nadie tampoco para venir con una respuesta absoluta. Yo no soy quien voy a dar una respuesta, yo no soy quien tiene la respuesta total a todo. Es la Biblia. O sea, toda la inquietud que yo aquí les voy a plantear va a ser siempre respondida con la Biblia. De ahí se desprende el nombre del segmento, Respuesta Bíblica. Yo quiero compartir con ustedes muchos temas, y hoy les vengo con un tema muy importante. Este tema ya se ha debatido en muchas plataformas digitales. Y antes de seguir, quiero también decir otra cosa. Este segmento tampoco para nada es para monetizar. Este video no es para hacer dinero. De hecho, aquí nunca van a ver ningún número de teléfono para que donen, ni ninguna cuenta de PayPal, ni ninguna cuenta de WhatsApp, ni cuenta bancaria. Este video es única y netamente para promover la palabra de Dios, que es lo que soy yo. Yo soy un promotor de la palabra de Dios. Lo soy yo y lo somos todos quienes creemos en nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor eterno. Todos los que creamos en Él, todos somos promotores de eh, todos somos promotores de su palabra. Y entonces eso es lo que yo me considero. Y respuesta bíblica no es más que eso, es segmento, es este espacio. Que lo estoy haciendo con mis propias condiciones aquí desde mi casa. No tengo un productor en cabina, no tengo cámaras profesionales. Por ahora lo estoy haciendo con mi teléfono. Que Dios en algún momento crezca esto, que lo crezca con mejores condiciones, y veremos si algún día, en vez de estar sentado aquí en mi sala, bueno, me siento en un estudio, pero igual siempre con el objetivo de que se cree un debate sobre el Señor, que se cree un debate y que se encuentre, por encima de todas las cosas, que se encuentre la respuesta verdadera a todo tema que vamos a tratar, respuesta verdadera que es la Biblia, que el Señor Jesús te va a dar, hermano mío, hermana mía. El tema que les traigo hoy es el don de lenguas. Este tema se ha debatido mucho en muchas plataformas digitales, y no es que yo venga a aportar algo nuevo sobre el tema, no, para nada, pero yo tengo una inquietud, yo personalmente tengo una inquietud que les quiero compartir, y puede ser la inquietud de muchas personas. Y yo acá en la Biblia he encontrado la respuesta a esta inquietud. Pero esta inquietud no solamente me la quiero quedar para mí, quiero que también esta inquietud compartirla con muchos, para que también muchos logren encontrar la respuesta que yo también le encontré a esta inquietud. ¿Qué sucede con el don de lenguas? Esto, y créanme hermanos y hermanas, esto es algo que yo mismo he visto, ya sea en videos en YouTube, ya sea también a iglesias que yo he ido anteriormente, en años anteriores. eh, He visto como muchas personas les encanta hablar en lenguas. Y cuando digo hablar en lenguas, me refiero a esto que ustedes van a escuchar. Esto que voy a decir es solamente la repetición de lo que yo he escuchado. El Señor Jesús, bendito sea el Señor, Harsamastamarraya, Samastamarraya, Tataya, Tataya. Y un sinnúmero de cosas que empiezan a decir y 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 a decir. Y mientras más hablan en lengua, muchas personas dicen, wow, este hombre de Dios está totalmente bendecido, está ungido. Y yo de verdad, se lo juro, hermanos y hermanas, yo me quedo con un gran vacío en el corazón, porque yo no sé lo que significa Harrasta Masaya, 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 Masaya. Yo no sé lo que significa eso. Yo no sé lo que significa.
Les quiero decir una cosa, perdón, con toda la introducción que hice sobre el espacio, olvidé decir mi nombre. Perdón, por favor, les pido disculpas por mi inocencia. Es la primera vez que estoy haciendo esto. Mi nombre es Isiet. Mi nombre es Isiet. Se pueden referir hacia mí como el hermano Isiet. Les pido disculpas por no haber dicho mi nombre al principio del video. Es la primera vez que hago esto en mi vida. Entonces les decía, yo personalmente, yo no sé lo que significa hasta maraya, mabaya, masaya, masaya. Yo no sé lo que significa eso. Y cuando yo veo a un pastor o a una persona hablando con esas cosas, yo siento un gran vacío en mi corazón y digo, ¿qué fue lo que dijo esa persona? Yo no entendí nada. Entonces, otra cosa que le quiero decir es también, yo tuve la oportunidad de presenciar con mi esposa, yo tuve la oportunidad de presenciar a un pastor que hizo una oración muy linda que le quedó, una oración muy buena. Pero al final de la oración empezó a decir un grupo de cosas que no. De pronto yo dije, claro, cuando terminó, amor, ¿qué fue lo que él dijo? Porque yo no entendí, ella tampoco entendió. Y los que estábamos ahí tampoco entendieron nada. Entonces, ves, ese vacío que se queda en mi corazón, de verdad que me da una gran tristeza, porque si eres un hombre de Dios, si eres verdaderamente un hombre de Dios, ¿por qué tú hablas en una lengua que nadie entiende? El Señor Jesucristo, primeramente, es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Y el Señor Jesucristo, ni Dios, nunca, pero nunca se va a dirigir hacia alguien en una lengua que nadie desconoce. Perdón, que nadie conoce. Pero ahora, no lo voy a decir yo. Vamos a la Biblia, porque para eso, para eso este segmento se llama Respuesta Bíblica. Vamos a la Biblia. Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, del versículo del 4 al 17, aquí lo tengo apuntado. En el capítulo 14, versículo del 4 al 17, en la primera de Corintios. Ahí Pablo deja bien, pero bien claro todo este rollo de hablar en lengua. Si ustedes me lo permiten, yo se los quiero leer. Y mientras voy leyendo, vamos a ir también debatiendo, vamos a ir analizando bien lo que Pablo escribió. Por favor, yo aquí tengo la Biblia, yo tengo esta versión que es la nueva versión internacional. Sé que está la Reina Valera, está la Biblia del Rey James, pero bueno, la versión que tengan, hermanos y hermanas, busquen ahí en la primera carta a los Corintios en el 14, del versículo 4 al 17. Dice Pablo, acá, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran, ya que el que profetiza edifica a la iglesia. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora yo fuera a visitarlos y les hablara en lengua, ¿de qué les serviría? Atención, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Más adelante dice, aquí dice, así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. Más que demostrado, aquí está la palabra de Dios, aquí en la Biblia. No es lo que digo yo, es lo que dice la Biblia. Por tanto, si yo hablo en lengua y entiéndase lengua como palabra comprensible, palabra comprensible, es como si hablara al aire. Por tanto, cuando yo veo a una persona que empieza hasta masaya, yo me pregunto, ¿dónde está la interpretación de eso? ¿Dónde está la interpretación de eso?
Y las personas me dicen, no, porque eso es una lengua angelical, o eso es una lengua que solo el Espíritu conoce, eso es una lengua que solo Dios conoce. Vamos haciendo una pregunta, hermanos y hermanas. Si es una lengua que solo Dios conoce, ¿cómo la sabes tú entonces? ¿En serio? Si es una lengua que solo Dios conoce, ¿cómo la sabes tú? Ahora, yo no pongo en duda, hermanos y hermanas, yo no pongo en dudas que si el Señor en su santidad y en el Espíritu te llevó a ti personalmente y te puso de rodillas y ¿ok? Contigo el Señor puso lengua angelical, lengua hebrea, lengua aramea, la lengua que sea. Si el Señor oran en el Espíritu contigo, en el Espíritu contigo, puso una lengua, la que sea, mira, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero eso fue contigo en lo privado, en lo personal. Ahora, ¿de qué sirve que alguien enfrente de un púlpito, enfrente de una población, enfrente de una congregación, de qué sirve que alguien hable en lengua si no hay nadie que interprete? Aquí lo dice Pablo. Esa persona que habló en lengua en una congregación, ¿habló palabras comprensibles? ¿O empezó a decir Jara Masaya, Masaya, Mabaya? No sé, esas cosas que yo oigo. Eso no es palabra comprensible. Pero vamos a una cosa. La palabra que se entiende por lengua en los escritos originales es la palabra glosa. Esa palabra glosa, G-L-O-S-S-A, glosa, es la palabra que en nuestro idioma, el español, el castellano, se conoce como glosario. ¿Y qué es un glosario? ¿Qué es un glosario? Un glosario no es más que un grupo de palabras, como una lista de vocabulario. ¿Ok? Y entonces, las palabras comprensibles, si no hay palabra comprensible, todo ese hastara masaya ese, Señor, es un invento de la persona. Para mí, de verdad, para mí es un invento de la persona. Es un invento de la persona para que los demás crean que Él está ungido. Para que los demás crean que Él sí tiene el don de lengua, que Él sí es el escogido de Dios. Para nada. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos y aquí lo tengo apuntado. En Hechos, en el capítulo 2, del 6 al 8. ¿Ok? Estamos aquí. Hablar en lenguas era la habilidad de hablar en un idioma. Escuchen, hablar en lenguas era la habilidad de hablar en un idioma que la persona no conocía, a fin de comunicar el evangelio a alguien que hablara ese idioma. Esta parte no está en la Biblia, esta parte es un escrito que encontré. O sea, hablar en lengua es hablar en un idioma que alguien desconoce. Por ejemplo, ahora mismo, yo voy a Francia, yo no hablo francés, pero ahora mismo el Señor en el Espíritu me hace hablar en francés, un idioma que yo nunca estudié, que yo no conozco, que yo jamás he intentado hablar. Entonces, de pronto yo hablo francés para que las personas que están allí en Francia entiendan y comprendan y reciban el Evangelio de Cristo. Eso, Señor, eso es don de lengua. Eso es don de lengua. Ahora, cuando los apóstoles en la fiesta del Pentecostés, vino el Espíritu Santo y repartió lenguas como de fuego y salen afuera y empiezan a hablar en varias lenguas que se entendían, tal y como dice Pablo, en palabras comprensibles. Y estaba una gran muchedumbre, una gran multitud, y decían de la multitud: ¿no son estos galileos? ¿Cómo siendo galileos los escuchamos hablar en nuestro idioma, en nuestra lengua? Los escuchamos hablar las maravillas de Dios, del Elohim, como dicen en otras versiones. Los escuchamos, o sea, no solamente los escuchamos, sino que los entendemos hablar en nuestra lengua, la lengua que hablamos. Me imagino que allí habían alrededor de muchas personas de varias regiones, las regiones de aquellos tiempos. No me sé los nombres, pero sí sé que son varias regiones. Entonces, y me imagino que
eran varios los idiomas, pero cada uno fue capaz de entender, cada uno fue capaz de recibir el evangelio y se convirtieron, y se convirtieron, muchos se convirtieron. Ahora, estos no fueron que los apóstoles salieron hablando en Jaramasaya, Mabaya, no, para nada. Salieron hablando en lenguas humanas. Por tanto, pastor, hermano, hermana, persona que acostumbra en un púlpito eh, a pronunciar esta serie de palabras, este léxico que no es para nada comprensible. No entiendo cómo te paras a hablar esas cosas así. Yo de verdad no lo entiendo. Y me quedo con un gran vacío en el corazón, como dije al principio. Entonces hay personas que dicen, no, pero son lenguas angelicales. Y yo te tengo una pregunta. Ok, lenguas angelicales. Te tengo una pregunta. Y encuéntrame una respuesta en la Biblia, porque voy otra vez a la Biblia. Por eso este segmento se llama Respuesta Bíblica. Voy a la Biblia. ¿Para qué Dios quiere hablarnos a nosotros, a un púlpito, a una muchedumbre, a una congregación en lengua angelical, si nosotros, hombre al fin, humano al fin, nosotros no conocemos las lenguas angelicales? Si vuelvo y repito, si el Señor a alguien en particular, en el espíritu, en lo privado, le dio la oportunidad de conocer una lengua angelical, alabado sea el Señor. Pero estoy hablando de una muchedumbre, estoy hablando de un púlpito, estoy hablando de una congregación. Y personas se paran a decir 40 cosas. ¿Para qué Dios quiere hablarnos a nosotros en una lengua angelical que el humano desconoce? Ese no es Dios, ese no es Jesús. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden, de orden, de orden. Les tengo varios ejemplos. En la Biblia, no sé, en la Biblia hay, en la Biblia hay muchos ejemplos donde Jesús se dirigió a la muchedumbre, donde Jesús habló con sus apóstoles, habló con muchas personas, con muchas. Dios también habló con los profetas. Ahora, habló con Adán. Ahora, yo le tengo a ustedes otra pregunta. ¿Ok? Vamos a suponer que a Dios le encanta, pero le encanta hablarnos en lengua desconocida, sea angelical, aramea, hebrea, griega, en la que sea. Pero Dios nos habla en lengua desconocida. Cuando Dios le habló a Adán en el huerto del Edén, Adán hablaba con Dios. La Biblia no dice que Dios le decía a Adán, hola Adán, ¿cómo estás? Señor, yo no entiendo lo que usted habló. Adán, soy yo, tu Dios, tu creador. Señor, no sé, usted está hablando ahí un idioma que yo no entiendo. La Biblia jamás cuenta eso. Cuando Jesús hablaba con sus apóstoles, Jesús, el verbo, jamás se dirigió a los apóstoles en una lengua que ninguno de ellos nunca pudiera entender. Nunca. O sea, no hay un espacio en la Biblia, no hay un pasaje bíblico donde se diga que Dios o Jesús habló con la humanidad y que la humanidad no supo entender. Les tengo otro pasaje bíblico. Daniel, cuando osaron, no tengo toda la descripción, pero sí sé que cuando creo, y si estoy equivocado, por favor, corríjanme. Si estoy equivocado, cuando el rey Nabucodonosor, o fue el rey Nabucodonosor, o fue su sucesor, por favor, si estoy incorrecto, por favor, corríjanme. No conozco toda la Biblia en su plenitud. Eh, osaron por tomar las copas las copas, todo lo que pertenecía al Señor. Y entonces, incluso el cura de ahí le dijo, no toque, señor rey, no toque eso, porque eso pertenece al pueblo, eso pertenece al Dios de los judíos. Pero el rey no hizo caso. Entonces, el mismo Dios, en la pared o en una cortina, escribió en una lengua
que ninguno de allí entendía. Solo se entendía mene, telke, algo así. Vuelvo y les repito, si no es así, por favor, corríjanme. Por favor, corríjanme. Entonces nadie sabía lo que es. Fíjate, Dios. Y nadie sabía, pero Dios tenía una carta debajo de la manga, como decimos nosotros los humanos. Busquen a Daniel. Daniel sabe lo que significa eso. O sea, Dios no hubiera hecho eso si no hubiese habido nadie que hubiese dado la interpretación de eso. Busquen a Daniel. Daniel sabe. Y buscaron a Daniel. Y por supuesto, Daniel, un hombre en el Espíritu de Dios. En el Espíritu. Dios le dio a Daniel el entendimiento de esa lengua extraña que nadie sabía. Una lengua desconocida. Pero Dios le dio a Daniel la interpretación. Ahí está, hermanos y hermanas. Si Dios te da a ti un don divino de lengua angelical, de lengua hebrea, de lengua de lo que sea, de lengua de lo que sea, también Dios te va a dar la interpretación. Por eso, hermanos y hermanas, cuando ustedes vean a alguien hablando Haramasaya, Mabaya, Masumarramasaya, Hastaramasaya, señores, ¿dónde está la interpretación de eso? ¿Dónde está la interpretación de eso? ¿Qué se está hablando? ¿Qué se está diciendo? ¿Dónde está un Daniel? ¿Dónde está un Daniel que nos dé esa interpretación? No lo hay. Entonces, ¿para qué hacen eso las personas? De verdad, no lo entiendo. No lo entiendo. Les voy a hablar sobre otro pasaje para ir concluyendo. Les voy a hablar sobre otro pasaje. Y les quiero dar el Mateo. Mateo del capítulo 3, del 13 al 17. Cuando Cristo es bautizado por Juan, se abren los cielos y viene el Espíritu Santo en forma de paloma. Viene y entonces se escucha una voz desde los cielos. Se escucha una voz desde los cielos. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Les voy a decir una cosa. Vamos a suponer que la persona que escribió esa parte en la Biblia, y me refiero a los escritos originales, no a esta Biblia que tengo yo enfrente de mí, que es traducida al español. No, me refiero en los escritos originales. La persona que escribió esto, ¿cómo sabe la persona que esa voz que se escuchó de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco? ¿Cómo lo sabe? Yo te voy a decir cómo lo sabe. Yo no sé si esa lengua fue angelical, si fue hebrea, si fue egipcia, si fue aramea. Yo lo que sé y el entendimiento que tengo por el discernimiento que Dios me ha dado, por el poco, porque no soy nadie, yo no soy una autoridad en la Biblia, pero el poco discernimiento que humildemente el Señor me ha dado, me da la capacidad para darme cuenta que ya sea la lengua en el que el Señor nuestro Dios, alabado sea nuestro Señor Jesús, alabado sea Dios, ya sea la lengua en que el Señor desde los cielos, desde su santo cielo, dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, ya sea la lengua que fuese, todo el que estuvo allí lo oyó y lo escuchó y lo entendió. La Biblia no dice, se oyó una voz desde los cielos y todos se quedaron. ¿Qué se dijo? ¿Qué se dijo? ¿Tú oíste esa voz? Sí, sí, sí. ¿Y tú lo oíste? Sí, 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 sí. Pero, ¿qué se dijo? No, yo no sé. Ese no es Dios, Señor. Ese no es Dios. Por eso les digo, yo no sé en qué lengua fue. De verdad, yo no sé. Pero la lengua que haya sido, las personas supieron que esa voz decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Pues, vamos a concluir. Cuando Dios te habla, Dios se va a asegurar de que tú entiendas lo que Dios te está diciendo. Si una persona en un idioma
habla en ese idioma al púlpito, como dice Pablo, que haya alguien que interprete. Y si no hay nadie que interprete, pues será mejor que no hablen lenguas. ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene sentido. Es como, aquí dice Pablo, se los leí. Es como si le hablara al aire. Otra cosa que les quiero decir, no caigan en la trampa. De pronto, yo estoy ahora en una iglesia con hermanos que hablamos el idioma español. Y de pronto yo me pongo, Hara Masaya, 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 Cristo viene pronto. Hara Masaya, 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 vuélvanse a Dios, hallen a Dios mientras pueda ser hallado. Un hermano me va a decir, hermano, sí, dime, hermano, aquí todos hablamos español. No hay necesidad de que usted hable en un idioma, bueno, no hay necesidad de que usted hable en eso que usted está hablando ahí y también también dando la interpretación. Si aquí todos hablamos español, ¿para qué usted está haciendo eso? No, hermano, es que Dios me está revelando una palabra. Está bien. Vamos a decir que sí, pero aquí todos hablamos español. ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios te quiere revelar a mí? A mí. ¿Para qué Dios me quiere revelar a mí una palabra que yo tengo que compartir con una audiencia? Entonces, ¿para qué me la da a mí? Si yo tengo que compartirla con los... No. Entonces, yo no tengo que hablar ese lenguaje raro. Yo no tengo que hablarlo. Porque como todos hablamos español, pues entonces la palabra que Dios me da va a ser directamente en español. Yo no tengo que decir, Hara Masaya, Masaya, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Hara Masaya, 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 ya está el hacha puesta a la raíz. Masara, Masaya, y árbol que no dé fruto será arrojado. No, ¿para qué? ¿Para qué si aquí todos hablamos español? ¿Para qué yo tengo que hablar en ese invento raro? ¿Para qué? Si aquí todos hablamos español. Ya se dan cuenta. Ahora, si yo voy a una iglesia donde la audiencia es una audiencia americana, norteamericana. Por ejemplo, yo conozco inglés porque lo he estudiado. Ahora, yo puedo llegar allí, y Dios me da palabra, pero los que están allí en la audiencia, sentados, hablan inglés. Entonces, pero Dios me da palabra, y aunque Él me dé la palabra en español, entonces yo les hablo en inglés a las personas. ¿Para qué? Para que todos se edifiquen. Ahí sí, pero me está hablando en español a mí, o me está hablando en una lengua que Dios, en su santidad y en su justicia, me quiso dar a mí. Pero también me está dando la interpretación. También me está dando la interpretación. Y cuando yo hable esa interpretación con el púlpito, es la palabra de Dios, es la Biblia lo que estoy hablando yo. Es la Biblia, no cosa mía, no invento mío. Por tanto, esto era una de las inquietudes que yo tenía. Quiero que esta inquietud se comparta. Quiero que se cree un debate. Quiero que se cree un debate sobre este tema. Y que cuando ustedes vean a alguien hablando en estos inventos raros, señores, pregúntenle. No los odien. No. No los odien. Porque esto no es para que los odien. Simplemente pregúntenle, hermano, hermana, con todo respeto, ¿qué fue lo que usted dijo? Mire, yo no entendí lo que usted dijo. No, eso me lo dio Dios. Hermano, ¿y para qué Dios para qué Dios te quiere dar una cosa que nosotros no entendemos? A ver, ¿para qué? ¿Para qué? No, eso solo sabe Él. Correcto, lo sabe Él, correcto. Pero no lo sabemos nosotros. No lo sabemos nosotros. Entonces, ¿cuál es el sentido? Entonces, hermano, mire, hermano, aquí está. Usted le está hablando al aire. Pablo lo dijo. Pablo lo dijo. Usted le está hablando al aire. Es mejor que usted profetice que no que hable en lengua. Profetice, hermano. Háblele a su púlpito y hable palabra de Dios. Hable lo que está aquí en la Biblia. Hermanos y hermanas, creo que hemos llegado al fin de este segmento. No quería extenderlo por mucho tiempo, pero sí quería decirle que crean en Cristo. Y les voy a decir una cosa, ya lo último, hablar en lenguas no es la salvación. El que habla en lenguas
Solo porque usted intente hablar en lenguas, no es lo que a usted lo va a salvar. A usted lo va a salvar su fe en Cristo. A usted lo va a salvar su corazón en el Señor. Me voy a despedir con una breve oración, ¿no? Y quiero cerrar el segmento con la siguiente oración. Señor Todopoderoso, yo te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de poder promover tu palabra. Sé que van a haber hermanos y hermanas que a lo mejor no acostumbran a hablar sobre este tema, pero cuando escuchen este tema los va a acercar más a tu palabra, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, que a través de mí tú me hayas usado para este segmento, Señor. Estoy disponible para lo que tú me quieras usar. Y siempre dame sabiduría, Señor. Dámela a mí también. Yo también soy uno más de la audiencia. Yo también soy uno más del púlpito. Yo no soy nadie importante. Así que, Señor, te pido que como mismo bendices a toda una congregación, Señor, también bendíceme a mí, ya que yo también soy parte de esa congregación también, Señor. Yo también soy uno más de los que estamos sentados ahí, Señor. Yo también. Te doy las gracias, Señor, que te doy las gracias que me hayas usado como instrumento y que este segmento, Señor, llegue al corazón de cada persona y que cada persona que vea este video, ojalá, Señor, que sea un alma para ti. La bendición, amén, Señor, la bendición. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, Señor. Solo Cristo salva, recuérdenlo. Gracias, muchas gracias. Y así nos despedimos. Respuesta bíblica para ustedes. Muchas gracias.